experiencia que de 100 audiencias, si acaso en una o dos han debatido la prisión preventiva de forma innecesaria, pero realmente son muy pocos los casos. Y si existe esa mala práctica, pues para eso el órgano jurisdiccional tiene medios de apremio, existe pues una libertad en la forma en la que conduce la audiencia para poder comunicar ese tipo de inconsistencias por parte de defensas que a lo mejor de manera poco objetiva tratan de alegar circunstancias que ni siquiera tienen algún sustento, pero de ahí a reformar, establecer un candado que además va a afectar el 166 o que pretende afectarlo, pues es un camino muy grande. Pero bueno, pues esa es otra de las propuestas. Conducentemente también pues se viene la narrativa de lo que sería el, en este caso la modificación al 167 y pues ya se establecería una serie de situaciones. Una de las cosas, por ejemplo, modifican el primer párrafo para que diga también tenga varios antecedentes administrativos o carpetas de investigación por delitos dolosos o de la misma naturaleza por lo cual se le imputa. Esto para efectos de la imposición de la prisión preventiva en armonía a ese supuesto que establece la Constitución, que es ajeno a la teoría del riesgo y que va más encaminado en el tema de la persona y no del acto. Luego también se proponen algunas modificaciones por lo que ve al catálogo y describe ya algunas conductas en específico que incluso se exceden un tanto de lo que ya establece propiamente la Constitución. Luego viene un efecto que para los efectos anteriores se entiende por modalidad toda forma de presentación del tipo penal como atenuado, agravado, calificado, especial y todo aquello que devenga del tipo penal autónomo, y se impondrá prisión preventiva oficiosa siempre que los citados delitos no meriten alcanzar en su pena mínima y sin tomar en cuenta en procedimiento abreviado una sustitución de sanción o condena condicional. Y supuesto 2 o fracción 2, los citados delitos no actualicen la posibilidad de alcanzar un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso. Y luego, para el caso de que se den alguna de las fracciones anteriores, el delito ya no será de prisión preventiva oficiosa, actualizándose la medida cautelar a petición de parte, donde el Ministerio Público justificará la medida que desea se imponga conforme al catálogo del numeral 155 del presente código, incluida la prisión preventiva que en su caso debidamente justificada sea impuesta. Pues también luce un poco aterrador todo el catálogo de prisión preventiva que pretende establecerse, que realmente pues es trasladar lo que ya establece la Constitución, pero esas reglas creo que sí están un poco excedidas. Incluso el legislador ni siquiera conoce bien las leyes, hace por ejemplo una separación innecesaria de delitos en materia de desaparición forzada de personas y delitos en materia de desaparición forzada cometidas por particulares. Para empezar, bajo la legislación mexicana no existe la desaparición forzada cometida por particulares. Cuando es por particulares se le llama desaparición a secas, sin el forzada. Entonces eso demuestra que ni siquiera conocen esa ley. Y segundo, pues seguramente también desconocen que es una sola ley la que regula ambos tipos de delitos. Y también desconocen que la Constitución, al referirse delitos en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, se refiere a lo que contiene la ley, lo cual conlleva necesariamente delitos vinculados y delitos conexos. Pero bueno, en este último aspecto afortunadamente cometen ese error, porque entonces pues excluyen varios delitos que no tendrían que estar dentro de ese catálogo de prisión preventiva oficiosa. Pero pues así es como estaría este aspecto. Ese es otro de los puntos, como ya lo refería, de lo que se pretende reformar.
Continuando con los puntos, el siguiente sería el octavo, ampliación de los supuestos de peligro de fuga del imputado. Y refiere lo siguiente: el derecho penal que nos rige es un derecho del acto, no de autor. Es decir, cuando una persona está siendo procesada por algún ilícito, solo será responsable y sancionado por esa conducta por lo cual se le imputó, sin que su comportamiento previo o futuro determine la imposición de la pena. Esta cuestión está delimitada tanto en leyes, criterios y doctrina, pero surge la duda de si estas consideraciones son aplicables al momento de la imposición de las medidas cautelares. Pues bueno, yo no sé a quién le surge la duda. Seguramente esa duda nada más le surge a quien de manera indebida introdujo en el 19 constitucional ese supuesto para la imposición de la prisión, y pues a quien ahora quiere también reformar. Pero me queda claro que quien conoce de presunción de inocencia, de las vertientes del carácter poliédrico, pues sabe que eso, aunado a esa corriente o teoría del derecho penal del acto y no del autor, pues sabe que son aspectos trascendentales también dentro del proceso, no solamente para la imposición de la pena. Sin embargo, bueno, pues eso es lo que se está argumentando. Y luego refiere: las medidas cautelares no violan el principio de presunción de inocencia ni constituyen una pena anticipada, y su finalidad es de naturaleza procesal, al verificar a través de riesgos procesales la salvaguarda de los participantes en los procesos, los objetos y datos de prueba involucrados o se pudieran involucrar, que el imputado no se dé a la fuga o que no represente un riesgo para la comunidad. Nos parece necesario que en el caso de la valoración de riesgo de sustracción, el juzgador tenga elementos claros para valorar su acreditación, partiendo del supuesto de que lo que se busca con la normatividad es garantizar a la víctima y a la sociedad que el comportamiento que tendrá el imputado durante el proceso será acorde con sus obligaciones como encausado. Por ello, estimamos necesario emplear los supuestos que prevé el 168, específicamente la fracción tercera, que se refiere al comportamiento del imputado durante el proceso, extendiéndolo al análisis de su comportamiento anterior al hecho y no solo, como se establece ahora, su comportamiento posterior al hecho, ya que hay comportamientos anteriores que permiten suponer que una persona no se someterá voluntariamente a un proceso. Estos comportamientos tienen fuentes objetivas expresadas como antecedentes ministeriales o administrativos que deberían considerarse por el juzgador al momento de analizar el riesgo. Los informes contenidos en plataformas digitales de policías relacionados con el registro de detenciones, la información de las fiscalías o procuradurías de los estados respecto a las carpetas de investigación que existan contra imputados, podrían servir para verificar las conductas previas o posteriores de los imputados y como un elemento más para decidir la acreditación del peligro procesal y analizar la medida más idónea para salvaguardar el proceso a la víctima y a la sociedad. Para empezar, aquí están mezclando cosas que nada tienen que ver. En primer término, pues incluso este mismo segmento reconoce lo que es el derecho penal del acto y no del autor, pero en la prisión preventiva involucra lo que es el derecho penal del autor, y aquí mismo también introduce ese aspecto, y pero pues trata de subsanar ese aspecto diciendo que no viola la imposición de una medida cautelar ningún principio de presunción de inocencia, cuando claramente hay criterios de la Corte Interamericana que la imposición indiscriminada de la prisión preventiva sí representa una violación a la presunción de inocencia, porque pues se constituye en una pena anticipada. Entonces, pues de que sí lo es, sí lo es. Sin embargo, aquí lo que resulta característico es que cuando se refiere a la teoría del riesgo, el código, pues por eso se hace un segmento. A ver, garantizar la comparecencia del imputado, que es lo que busca evitar la sustracción de un imputado dentro del proceso, y que esa sustracción algunas veces puede significar el que el culpable quede impune y que no haya un debido esclarecimiento de los hechos. Pero entonces, ¿qué tiene que ver los antecedentes con garantizar la comparecencia? Estoy de acuerdo hasta cierto punto que puedan desprenderse indicios de que si previamente, por ejemplo, una persona se sustrajo en otro proceso, pues invariablemente puede haber condiciones para que en este proceso
pueda volverse a sustraer, pero por eso tiene que ser un análisis sustancial de diferentes componentes positivos y negativos para determinar el riesgo procesal de una persona. Pero pues así como yo lo estoy planteando, no viene en la iniciativa. En la iniciativa se propone que indiscriminadamente cualquier antecedente pueda ser utilizado. Entonces, pues eso lo está mezclando con el cuarto componente que refiere la Constitución, que propiamente es ajeno a la teoría del riesgo, porque pues no es significativo para ninguno de los tres peligros procesales del 168, 169 y 170 del Código el tema de los antecedentes. Y luego se hace mención del Registro Nacional de Detenciones, algo que seguramente quien elaboró la iniciativa tampoco conoce esa ley, porque de conocerla sabría que quien llena ese registro es el Ministerio Público. Policía sumado al Ministerio Público y en su caso la autoridad a la que es puesto a disposición, que en este caso pues lo que resulta significativo es que es información que ni siquiera tiene un carácter procesal, es una información de carácter administrativo, es decir, una ley que no tiene nada que ver para efectos del proceso penal, sino que tiene un carácter administrativo, que lo dice la propia ley, se busca equiparar sus efectos a favor del proceso penal. Pero, por ejemplo, se hace un llenado de una serie de datos y si dolosamente hay un dato que resulta erróneo dentro de ese registro, ¿cómo se va a subsanar? Ni esa ley de carácter administrativo te da alguna herramienta eficaz, ni tampoco te la da el código. Entonces, pues bien pueden asentarse registros de que una detención que fue por un delito de bagatela en realidad fue un delito más severo, más grave, y pues bien esa información no va a poder ser controvertida, salvo alguien que conozca ya más específicamente o otro tipo de medios de defensa, como lo pudiera ser la propia Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Pero mientras tanto, pues información que innecesariamente no tendría que utilizarse para efectos de las medidas cautelares ahora se quieren utilizar. Entonces, pues bueno, es un tanto desconocimiento de este aspecto. El siguiente punto es procedencia del acuerdo reparatorio en los delitos perseguibles de oficio y cometidos sin violencia en las personas. Y refiere lo siguiente: como se sabe desde la publicación del código, una figura que resaltó de los mecanismos es el acuerdo reparatorio, que cumple finalidades específicas. Tras 4 años de implementación, el acuerdo representa el 20% de los casos. Sin embargo, las normas que regulan los acuerdos operan de distinta manera en los estados, porque la legislación sustantiva no está homologada en territorio nacional, lo cual hace diverso el acceso a esta salida, porque el catálogo de delitos perseguibles de oficio y de querella varían sustancialmente en las entidades. El criterio legislador, al establecer el acuerdo y regular su procedencia, atendió a la jerarquía de los bienes jurídicos y al grado de afectación. Lo que en esta iniciativa se propone es ampliar el catálogo de procedencia de los acuerdos a los delitos perseguibles de oficio que se han cometido sin violencia en las personas, incluyendo por tanto delitos distintos a los patrimoniales y que no sean de querella. Con la regulación actual, ante este tipo de delitos, no es procedente el acuerdo reparatorio, aunque en muchas ocasiones las partes manifiestan su interés por proceder a esta forma de solución al conflicto. Consideramos que la ampliación de la procedencia contribuirá enormemente a la disminución de la conflictividad social, a la satisfacción de los derechos de la víctima y a la descongestión del sistema penal. Eso es lo que se estaría proponiendo en este punto 9 y concretamente pues lo que representaría es una modificación, en este caso al artículo 187, para en una fracción cuarta establecer como procedencia o procedentes los delitos dolosos cometidos sin violencia sobre las personas. Esto es algo significativo porque pues finalmente hasta cierto punto tiene razón, abre la puerta hacia otros segmentos.
Así que sobre este punto pues no ameritaría como mayor análisis, ya que pues hasta cierto punto sí tiene aspectos benéficos. Habría que analizar ya en cada caso concreto a lo mejor algunos catálogos de algunos estados para pues lograr determinar si esta debería de ser una regla general o debería de admitir ciertas excepciones para evitar pues también el uso indiscriminado que obviamente pues no estamos exentos de ello, pero sin embargo pues creo que no es el momento de bloquear este tipo de salidas que sí representan